Bueno, quiero explicaros en este vídeo interpretaciones geométricas que tienen algunas operaciones que vamos a hacer con los vectores. Esas interpretaciones son muy importantes para poder comprender problemas de geometría lineal que van a venir en los siguientes vídeos. Fijaros bien, por ejemplo, suma de vectores. Ya expliqué cuando estábamos en vectores de dos dimensiones, vale, para la suma de vectores, en el momento de sumar dos vectores, u y v, el resultado es igual a la diagonal del paralelogramo que forman estos dos vectores. Tenemos un vector u, otro v, y si queremos buscar gráficamente la suma, pues sería la diagonal del paralelogramo que están delimitando. Es decir, para hallarlo, trazaríamos una paralela al vector v, donde finaliza el vector u, otra paralela al vector u donde finaliza el vector v, y la suma de estos dos vectores sería la diagonal de este paralelogramo. Una forma muy sencilla de verla es la siguiente, es decir, si yo tengo que sumar un vector u más un vector v, fijaros, podríamos coger el vector u, perfecto. Es decir, si fueran instrucciones al darle a una persona, vale, parte de este punto y recorre la dirección del vector u. Perfecto. Una vez que has recorrido la dirección del vector u, donde hayas llegado, sigue la dirección del vector v. Bien, perfecto. Recorrer el vector u primero y luego el vector v es lo mismo que recorrer primero el vector v y luego el vector u. Es decir, que yo podría haberle dicho a esa persona, sigue la dirección del vector v desde este punto. Veis que en estos momentos estoy construyendo una paralela al vector v y luego, donde llegue, sigue la dirección del vector u. Llegamos a este punto de aquí y u más v será como haber partido de este origen y llegar a este final, tanto si recorro u primero como v después, como si recorro primero el vector v y luego el vector u. Fijaros que como aquí dibujo el mismo vector que aquí, estas dos son paralelas y lo mismo sucede con estas dos de aquí, y al ir de este vértice a este estamos recorriendo la diagonal del paralelogramo que forman esos dos vectores. Bien, también es muy importante considerar cuál es la diferencia de estos vectores que estamos mirando aquí a los vectores en el plano, que ahora tenemos una dirección más en el espacio, sería la dirección que sale del plano de la pizarra. Bien, lo que es muy importante ver al tener tres dimensiones es que cuando sumamos dos vectores, el resultado de la suma de estos dos vectores partidos por un punto, partiendo desde un punto, la suma de estos dos vectores es coplanario al vector u y al vector v. ¿Qué quiere decir coplanario? Pues que formarán el mismo, que no se saldrán del plano. Es decir, imaginar que yo estos dos vectores los tuviera situados en un cierto plano que intento dibujar aquí con una cierta perspectiva. En el momento que yo hago el vector u y dibujo el vector v, la suma de esos dos vectores no se saldrá de este plano donde están u y v. Y eso es una implicación muy importante, es decir, que cuando cogemos dos vectores y los sumamos, esos dos vectores, podemos decir que son coplanarios, ¿vale? Que están sobre un mismo plano, es decir, que marcan una misma dirección en un plano. Bien, eso lo veremos más adelante qué implicaciones tiene. Vamos a ver qué pasa ahora con el producto de un escalar por un vector. Y también la interpretación que tiene, de alguna manera geométrica. Bien, si yo cojo y multiplico de un escalar, en un escalar recordar que es un número,
un número por un vector, lo que veremos es que el vector no cambia de dirección. Eso ya lo vimos en los vectores en el plano. Una forma muy sencilla de verlo es, por ejemplo, si yo tengo un vector u determinado, que tiene esta dirección. ¿Qué quiere decir hacer el vector 2 por u? Hacer el vector 2 veces u es lo mismo que coger u más u. ¿Vale? U más u es 2 veces el vector u. Fijaros bien, entonces, si yo partiera de un punto y construyera un vector u, si yo ahora cojo donde he llegado, vuelvo a construir el vector u, ese vector u sigue la misma dirección. Con lo cual, el vector 2u no altera su dirección. Esto es una forma de verlo. Otra forma de verlo, como vimos en vectores en el plano, es ver que al multiplicar, que eso lo veremos en el vídeo siguiente, cómo funciona esta operación, cada una de las componentes del vector por un mismo número, la proporción entre las componentes se mantiene y no varía la dirección. Pero eso lo veremos más adelante. Bien, y lo mismo si yo multiplicara 3 por 1. Si yo ahora en vez de multiplicar 2 por un número positivo, lo multiplicara por un número negativo, es decir, por ejemplo, construir el vector menos u, pues el vector menos u, la única diferencia que hay con el vector u, tiene la misma dirección, pero va en sentido contrario. Por ejemplo, esto que estoy dibujando aquí en la pizarra podría ser el vector menos 2u, es decir, el doble de u, pero en sentido contrario que el vector 2. Bien, la operación conjunta de multiplicar un vector por un número y luego sumarlo es lo que llamamos combinación lineal de vectores. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con una combinación lineal de vectores. Cuando yo hago una combinación lineal de vectores, por ejemplo, tengo los vectores u y v, y voy a construir un nuevo vector w que va a ser la combinación lineal de estos dos. ¿Qué quiere decir al hacer una combinación lineal? Pues que multiplico el vector u por un número que le puedo llamar lambda y le sumo el otro vector multiplicado por otro número, por otro escalar que le voy a llamar mu. ¿Eso gráficamente qué querría decir? Bueno, pues veamos. Si yo tengo, por ejemplo, el vector u, los voy a hacer partir, como son vectores libres, los pongo donde quiero en la pizarra y los hago partir desde un punto determinado. Perfecto. Bien, y ahora construyo el vector v, tal que así. Bien, en el momento que yo multiplico el vector u por lambda, imaginemos que lambda es un número positivo mayor que 1, pues construyo un vector que sigue la misma dirección que u. Es decir, de aquí a aquí tenemos el vector lambda u. Como hemos visto antes, al multiplicar y vectores en el plano, un vector por un número no cambia su dirección. Sí puede cambiar el sentido si lo multiplico por un número negativo. Así tenemos lambda por u. Y lo mismo voy a hacer al multiplicar v por otro número y obtener mu por v. Tampoco v va a cambiar su dirección. Ahora, a la hora de sumar estos dos vectores, construyo el paralelogramo que hicimos antes, exactamente igual. Ahora voy a sumar dos vectores, que es lambda u y mu y v, trazando una paralela a donde acaba este vector, a este vector de aquí,
más o menos, vamos a hacerla un poquito mejor, bien, y trazando una paralela a este vector de aquí. Y la suma de esos dos vectores, como hemos visto en suma de vectores, es la diagonal de este paralelogramo. Es decir, lambda mu más mu por v. Es decir, que dicha combinación lineal, y es muy importante esta implicación, aparte de ser la diagonal de este paralelogramo, esta combinación lineal, este vector w, es coplanario con u y con v. Así que tenemos que u, v y w están en un mismo plano. Es decir, sería imposible que si este vector u y este vector v pertenecen al plano de la pizarra, que una combinación lineal de estos dos vectores se saliera de la pizarra. Es por ello que este vector es coplanario a u y a v.